Respecto a la semana 13 sobre los mecanismos de reparación integral de derechos en situaciones de vulneración, el sentimiento que experimenté fue la nostalgia, porque, a ver, en primer lugar, para que exista una reparación, se tiene que reconocer que existió una vulneración y las vulneraciones no se producen solamente por la violación a un derecho, sino son a un conjunto de derechos. Entonces, muchas de las veces estas personas víctimas de vulneraciones de derechos han tenido que afrontar situaciones terribles o han sido deshumanizadas de tal manera que mm, es muy difícil no sentir nostalgia o sentir tristeza ante estas situaciones. Entonces, bueno, en primer lugar, en cuanto a las reparaciones, o sea, pueden existir, bueno, existen las reparaciones materiales y las inmateriales. Las materiales son aquellas tales como los daños emergentes, el lucro cesante y la indemnización, que básicamente hace referencia a recibir rubros económicos producidos por las pérdidas a raíz de estas violaciones o vulneraciones de derechos. Y en cuanto a las reparaciones inmateriales, ya estas están sujetas a otro tipo de lógica que, por ejemplo, en primer lugar están las medidas de satisfacción que hacen o lo que buscan es devolver el buen nombre de las personas, pero esto no siempre se cumple en su totalidad porque, por ejemplo, en el caso de los ABC, aunque se reconoce que estas personas son víctimas, que fueron víctimas de un Estado, eh, terrorista prácticamente, porque el terrorista fue el Estado más no estas personas. Pero aunque tienen estacas y aunque tienen sus nombres y se reconoce que son víctimas, pues no han podido despojarse totalmente como que de este estigma que la sociedad les puso, o sea, de este estigma social. Entonces están sus nombres escritos en unas placas, pero nadie sabe a quién responden estos nombres porque no hay una placa que diga, ok, ellos son los ABC o lo explique. Entonces, ni siquiera estas medidas a veces se aplican del todo. Igual en cambio, en cuanto a las garantías de reparación o rehabilitación, bueno, las garantías de no repetición son aquellas que buscan producir cambios estructurales para que no se vuelvan a dar estas vulneraciones. Y las de rehabilitación son aquellas en las que se busca producir una rehabilitación, ya sea física, eh, psicológica o social para que estas personas puedan continuar con su plan de vida o su proyecto de vida. Y dentro de esto también se puede hablar de los ejercicios de memoria. Entonces, por ejemplo, hay varios espacios que precisamente responden a estos ejercicios de memoria para no olvidar el nombre de las víctimas y esto responde a una lógica de reparación, pero esto ni siquiera muchas de las veces es entendido por la sociedad o por las personas porque pues como ni siquiera las personas van a poder entender la magnitud de tales vulneraciones, entonces difícilmente van a entender lo que representa para la víctima. Entonces, yo esta semana, no durante la semana, sí me sentí bastante triste y bastante nostálgica porque siento que han pasado muchas cosas tristes y la sociedad es muy indolente ante situaciones así. Entonces, por ejemplo, en lugares de construcción de memoria como el Puente Vivos Nos Queremos de Cuenca, que tenía otro nombre y fue todo un proceso de que se lo conozca ahora sí como el Puente Vivos Nos Queremos, que es donde se escribe el nombre de las víctimas de femicidio y para que sus familias o para que en sí a la sociedad no se le olvide que el femicidio es una realidad que existe y que hay víctimas, pero como que ver que muchas de las veces pintan el puente, vandalizan el puente o incluso es tomado como una forma de burla y todo eso es como que bastante triste porque no es un tema vacío, o sea, se está tratando de víctimas, se tratan de personas que en el caso del femicidio perdieron sus vidas, entonces como que sentir que es una sociedad indolente o que las víctimas no son víctimas, no son vistas como víctimas por la sociedad, es como que bastante triste y nostálgico. Entonces, eso fue lo que yo experimenté durante la semana.